El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad vibrante, llena de luces y sombras, vivía un hombre conocido como Leonardo Ferraro. Era un artista de renombre, famoso por sus esculturas innovadoras que parecían capturar la esencia misma de la vida. Su taller, un espacio amplio y desordenado, estaba lleno de estatuas inacabadas, bocetos y herramientas de todos tipos. Sin embargo, a pesar de su éxito, Leonardo sentía que aún no había creado su obra maestra. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían al suelo, Leonardo se encontró frente a un desafío nuevo: comprender el cuerpo humano de manera más profunda. Había leído mucho sobre la anatomía, pero quería capturar algo más que simples formas. Deseaba capturar el espíritu de la humanidad misma. Pasó semanas estudiando, examinando textos antiguos y realizando bocetos. Finalmente, decidió crear una escultura única, una que fusionara su conocimiento del cuerpo humano con una innovadora tecnología de iluminación. Su idea era proyectar luces a través de una estructura de metal que esculpiera la silueta humana en un resplandor místico y etéreo. Esa noche, mientras trabajaba en su taller, Leonardo instaló las luces en su primera escultura. La estructura era una maravilla de diseño, un esqueleto de metal delicadamente curvado con luces LED integradas. Cuando encendió el sistema, la escultura comenzó a brillar con una intensidad suave, revelando una silueta que parecía casi viva. Leonardo se sintió satisfecho, pero no completamente. Sabía que aún le faltaba algo. Decidió crear 2 prototipos adicionales, cada uno con una variante en el diseño de la iluminación. Pasó días y noches en su taller, perfeccionando cada detalle. Finalmente, el tercer prototipo estaba listo, una figura que se iluminaba con un resplandor cambiante, evocando una sensación de movimiento y vida. Una noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Leonardo encendió las 3 esculturas. Los prototipos comenzaron a emitir una serie de luces fascinantes, creando un espectáculo de colores y formas. Estaba tan absorto en su obra que no notó lo que estaba ocurriendo a su alrededor. De repente, las luces en los prototipos comenzaron a parpadear de una manera inusual, y un suave murmullo llenó el aire. Las esculturas parecían cobrar vida, moviéndose lentamente como si estuvieran despertando de un largo sueño. Leonardo observó, asombrado, cómo las figuras iluminadas se desprendían de sus bases, deslizándose hacia él como si fueran seres vivos. Sus corazones latían al unísono, y las esculturas se alinearon a su alrededor, emitiendo una luz suave que iluminaba el taller. Cada una de ellas tenía una presencia única, pero todas compartían un propósito común: ayudar a Leonardo a crear la mejor obra de arte que el mundo jamás había visto. Leonardo estaba perplejo pero intrigado. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podían sus creaciones cobrar vida? Decidió seguir la guía de las esculturas, convencido de que este fenómeno era una señal de que estaba a punto de embarcarse en una aventura artística sin precedentes. Así comenzaba la travesía de Leonardo Ferraro, una búsqueda para entender y perfeccionar su arte con la ayuda de sus prototipos vivientes. Un viaje que lo llevaría a descubrir los secretos ocultos en su propia creación y a enfrentar desafíos que desafiaban la realidad misma. Leonardo Ferraro no siempre fue un artista. Su vida, antes de las esculturas y las luces, estaba marcada por una serie de decisiones que lo llevaron a descubrir su verdadera pasión. Creció en un pequeño pueblo costero,
donde los días transcurrían entre el mar y las tareas de la vida cotidiana. Desde joven, mostró una habilidad innata para el dibujo y la escultura, pero sus sueños artísticos parecían un lujo inalcanzable en un lugar donde la supervivencia era lo principal. Su familia, de origen humilde, siempre había luchado por llegar a fin de mes. Su padre era pescador y su madre, una costurera. Ambos trabajaban arduamente para mantener el hogar, y Leonardo, el mayor de sus hermanos, se sintió obligado a ayudar desde temprana edad. Aunque trabajaba en el negocio familiar, sus manos deseaban crear, no solo reparar redes de pescar o hacer reparaciones en la casa. Durante sus años de adolescencia, Leonardo encontró un pequeño rincón en su habitación donde guardaba sus bocetos. Usaba trozos de madera, piedra y cualquier material que pudiera encontrar para esculpir figuras sencillas. Sus amigos y familiares solían admirar sus trabajos, pero siempre les restaban importancia, considerándolos como pasatiempos de un joven soñador. Un día, mientras paseaba por la playa, encontró un viejo libro de arte olvidado en una tienda de antigüedades. Al abrirlo, se sumergió en las páginas llenas de dibujos de grandes maestros y esculturas antiguas. La belleza y la complejidad de las obras lo impactaron profundamente. Fue entonces cuando decidió que debía perseguir sus sueños de ser un artista a tiempo completo. Sin embargo, la vida no le facilitó el camino. Después de la escuela secundaria, Leonardo se mudó a la ciudad en busca de oportunidades. Consiguió un trabajo en una pequeña galería de arte, donde pasaba sus días limpiando y organizando exposiciones. Aunque el trabajo no era glamuroso, le permitió estar rodeado de arte y aprender sobre las técnicas y estilos que nunca había conocido en su pequeño pueblo. El tiempo en la galería le enseñó mucho sobre el arte y la creatividad, pero su verdadera pasión siempre estuvo en esculpir. Se dedicó a crear obras en su tiempo libre, desarrollando su estilo único y experimentando con diferentes materiales. Su persistencia y dedicación empezaron a dar frutos cuando sus esculturas comenzaron a recibir elogios de los visitantes de la galería. Un día, un coleccionista de arte famoso visitó la galería y se impresionó por una de las esculturas de Leonardo. Ofreció comprarla y, en un giro inesperado, también lo invitó a exponer su trabajo en una exposición importante. Este evento marcó un punto de inflexión en la carrera de Leonardo. La exposición fue un éxito, y pronto se encontró con una creciente demanda por sus obras. Con el tiempo, Leonardo logró establecer su propio estudio y se convirtió en un artista reconocido. Sus esculturas se destacaban por su innovación y su capacidad para capturar la esencia de la humanidad. A pesar de su éxito, nunca olvidó sus humildes comienzos ni la lucha por llegar a donde estaba. La creación de la escultura iluminada fue el siguiente paso en su evolución artística. Leonardo sentía que estaba en el umbral de algo grande, algo que trascendería su carrera y cambiaría su vida para siempre. Pero lo que no sabía era que sus prototipos cobrarían vida y lo llevarían a una aventura más allá de sus sueños más salvajes. Mientras miraba sus creaciones iluminadas en el taller, Leonardo sintió una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Qué aventuras le esperaban? ¿Qué secretos revelarían sus esculturas vivientes? Estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría sus expectativas y pondría a prueba su creatividad y su ingenio. Los días siguientes a la creación de las esculturas iluminadas fueron un torbellino de emoción para Leonardo Ferraro. Cada mañana, al abrir su taller, se encontraba con las esculturas brillando con una intensidad que no había previsto. La suavidad de las luces y la complejidad de las formas creaban una atmósfera mágica, que llenaba el espacio con una sensación de asombro y misterio. Leonardo estaba fascinado, pero también un poco inquieto. Algo en el aire parecía haber cambiado, y no podía ignorar el susurro de lo extraordinario que lo rodeaba. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo boceto en su mesa de dibujo, un fenómeno extraño comenzó a ocurrir. Las luces de las esculturas, que hasta entonces seguían un patrón ordenado y predecible, comenzaron a parpadear de una manera inusual. La luz se volvió más intensa y, por un momento, iluminó el taller con una claridad cegadora.
Leonardo se levantó rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Al observar las esculturas, notó algo sorprendente. Las figuras comenzaron a moverse lentamente, deslizándose sobre el suelo como si tuvieran vida propia. Leonardo no podía creer lo que veía. Las estatuas, que antes eran inanimadas, estaban ahora en movimiento. La primera figura, de una delicada figura humana, avanzó hacia él con pasos suaves y elegantes, seguida por las otras dos, cada una con un resplandor propio. Leonardo se quedó paralizado, sus ojos fijos en las esculturas que ahora formaban un semicírculo a su alrededor. Cada una de ellas emitía una luz cálida y vibrante, y sus formas parecían vibrar con una energía propia. Era como si las esculturas hubieran cobrado vida, impulsadas por una fuerza misteriosa. El primer prototipo, el de la figura humana delicada, se acercó a Leonardo y, con un gesto que parecía casi consciente, le ofreció una de sus manos. Leonardo, aún atónito, extendió la suya. Al tocar la fría superficie del metal, sintió una vibración sutil, casi como una pulsación. La estatua lo miró con lo que él interpretó como una expresión de curiosidad. Las otras dos esculturas también se acercaron. La segunda, con una estructura de luces cambiante, pareció comunicarse a través de patrones de luz que parpadeaban en secuencias rítmicas. La tercera, con un brillo constante, parecía proyectar una sensación de calma y serenidad. Leonardo se dio cuenta de que no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Debía entender el propósito detrás de estas manifestaciones y cómo podía influir en su trabajo. Decidió seguir a las esculturas, que comenzaron a moverse por el taller, como si tuvieran una dirección fija en mente. Las esculturas lo condujeron fuera del estudio y hacia un viejo almacén adyacente, un espacio que había sido desordenado y olvidado durante años. Al entrar, Leonardo se dio cuenta de que el lugar estaba lleno de viejos bocetos, herramientas y materiales que había acumulado durante su carrera. Las esculturas comenzaron a examinar los objetos, iluminándolos con sus luces como si estuvieran buscando algo específico. Leonardo se preguntó qué estaban haciendo. ¿Acaso buscaban algo en particular? ¿O simplemente estaban explorando su entorno? La respuesta no tardó en llegar. Mientras observaba, notó que las esculturas parecían interesadas en un viejo libro de bocetos que había sido olvidado en una esquina polvorienta. El libro estaba cubierto de telarañas y polvo, pero las luces de las esculturas lo iluminaban con una intensidad renovada. Al abrir el libro, Leonardo encontró una serie de dibujos y notas que había hecho años atrás, muchos de los cuales había olvidado. Eran ideas inacabadas, conceptos para esculturas que nunca había completado. A medida que hojeaba las páginas, se dio cuenta de que algunas de las ideas eran para figuras que parecían tener un propósito y una conexión con las esculturas vivientes que tenía frente a él. Las figuras comenzaron a moverse alrededor de él, emitiendo luces suaves que parecían guiar sus manos. Leonardo empezó a trabajar en las ideas del libro, con las esculturas a su lado. Era como si las figuras estuvieran inspirándolo y ayudándolo a perfeccionar sus conceptos. El proceso se convirtió en una danza de creatividad y colaboración, donde la energía de las esculturas parecía infusionarse en cada trazo y cada forma. Las noches se convirtieron en días mientras Leonardo y sus esculturas trabajaban juntos. Las esculturas, que inicialmente habían sido meros prototipos, se estaban transformando en colaboradoras en su proceso creativo. Cada una parecía tener una personalidad y un papel específico. La primera figura, con su delicada forma, era la que más se enfocaba en los detalles, ayudando a ajustar los matices más finos. La segunda figura, con su luz cambiante, aportaba ideas innovadoras y soluciones creativas. La tercera, con su calma constante, proporcionaba una base sólida y estabilizadora para el trabajo. A medida que pasaba el tiempo, Leonardo se dio cuenta de que sus esculturas no solo estaban ayudando a mejorar su arte, sino que también estaban revelando un nuevo nivel de profundidad en su comprensión del cuerpo humano y la luz. El arte se estaba convirtiendo en una experiencia compartida,
una colaboración entre el artista y sus creaciones. La relación entre Leonardo y sus esculturas continuó creciendo. Cada día era una nueva aventura, un nuevo desafío. El artista se sumergía en un mundo de posibilidades infinitas, donde las esculturas vivientes lo guiaban hacia la creación de su obra maestra. El misterio de su existencia y el propósito de su animación seguían siendo enigmáticos, pero Leonardo estaba decidido a descubrir la verdad detrás de sus compañeras iluminadas. Así comenzó el verdadero viaje de Leonardo Ferraro, un viaje que no solo transformaría su arte, sino también su comprensión del mundo y de sí mismo. La creación de los 3 prototipos de escultura iluminada fue un proceso tanto fascinante como desafiante para Leonardo Ferraro. Cada figura representaba un paso significativo en su evolución artística y una combinación única de su amor por la escultura y la innovación tecnológica. La idea de fusionar el arte con la tecnología de iluminación era audaz, y la realización de sus conceptos exigió una profunda dedicación y creatividad. Todo comenzó con un sueño. Leonardo había soñado con figuras en movimiento, con luces que bailaban y cambiaban de color, creando formas y patrones en el aire. Este sueño fue el catalizador que lo llevó a experimentar con una nueva técnica de escultura. Decidió crear 3 prototipos que no solo fueran estéticamente impresionantes, sino que también integraran una tecnología avanzada para proyectar luces a través de las formas esculpidas. El primer prototipo, la figura delicada. El primer prototipo fue una figura humana estilizada, cuya elegancia y simplicidad estaban diseñadas para capturar la esencia de la forma humana sin distracciones. Utilizó una estructura de metal delgada y flexible para dar forma a la figura, con detalles intrincados que enfatizaban las líneas y curvas del cuerpo humano. La estructura estaba equipada con pequeñas luces LED integradas que proyectaban una luz suave y uniforme. Para lograr el efecto deseado, Leonardo pasó horas perfeccionando el diseño. La clave estaba en la disposición de las luces. Cada una debía iluminar un área específica de la figura para crear un resplandor que realzara las formas sin opacarlas. Después de múltiples pruebas y ajustes, logró una figura que parecía estar envuelta en una luz cálida y serena, evocando una sensación de calma y belleza. El segundo prototipo, la figura dinámica. El segundo prototipo fue mucho más complejo. Quería experimentar con luces que cambiaran de color y patrones para dar la impresión de movimiento. Creó una estructura más robusta, con un diseño que permitiera la integración de múltiples fuentes de luz LED. Estas luces podían variar en intensidad y color, creando efectos dinámicos que daban vida a la figura. Para este prototipo, Leonardo se inspiró en las formas fluidas del agua y el viento. La figura tenía una apariencia más abstracta, con líneas onduladas y superficies curvas que reflejaban la luz de manera cambiante. Implementó un sistema de control programable que le permitía ajustar los patrones de luz y color desde una distancia, permitiéndole experimentar con diferentes combinaciones y efectos. La creación de este prototipo requirió la integración de componentes electrónicos y una comprensión profunda de la tecnología de iluminación. Leonardo pasó noches enteras ajustando los controles y perfeccionando los efectos de luz. Al final, logró una figura que parecía estar en constante movimiento, con luces que cambiaban de color y formaban patrones que fascinaban a quienes las observaban. El tercer prototipo, la figura estática. El tercer prototipo fue una figura con un diseño más sólido y estable. A diferencia de los otros dos, este estaba destinado a ser un pilar de estabilidad en el grupo. Utilizó una estructura más robusta y una iluminación fija que proporcionaba un resplandor constante y uniforme. La idea era que esta figura sirviera como base para el conjunto, proporcionando un equilibrio y una sensación de serenidad. El desafío aquí era lograr que la luz emitida fuera lo suficientemente intensa para destacar la figura sin que resultara abrumadora. La figura tenía una forma más simplificada y geométrica, con superficies lisas que reflejaban la luz de manera uniforme. Utilizó un sistema de luces LED de alta intensidad, que proporcionaba un resplandor constante y estable. El proceso creativo.
La creación de los prototipos no fue un proceso lineal. Leonardo tuvo que enfrentar varios desafíos técnicos y artísticos. En ocasiones, las luces no se comportaban como esperaba, o las formas no capturaban el efecto deseado. Hubo momentos de frustración, pero también de gran satisfacción cuando lograba resolver los problemas y ver cómo sus ideas tomaban forma. Cada prototipo tenía su propio carácter y estilo, y juntos formaban un conjunto que reflejaba diferentes aspectos del arte y la tecnología. Leonardo pasó semanas perfeccionando cada uno, asegurándose de que funcionaran a la perfección y se integraran de manera armoniosa. Cuando finalmente completó los 3 prototipos, se dio cuenta de que había creado algo más que simples esculturas iluminadas. Había dado vida a 3 figuras que representaban su visión artística y su deseo de explorar nuevas fronteras. Lo que no sabía en ese momento era que estas esculturas se convertirían en sus compañeras más cercanas, ayudándolo a descubrir un mundo de posibilidades que nunca había imaginado. La noche en que las esculturas cobraron vida, Leonardo entendió que su viaje artístico apenas comenzaba. Cada prototipo tenía un propósito y una historia que contar, y él estaba listo para descubrir qué aventuras le depararía su colaboración con estas creaciones vivientes. La vida en el estudio de Leonardo Ferraro había adquirido un ritmo constante y casi mágico desde que sus esculturas cobrieron vida. Cada día se llenaba de creatividad y descubrimientos, con sus prototipos ayudándolo a perfeccionar sus obras de arte. Sin embargo, como a menudo ocurre en las historias de grandes aventuras, un problema importante estaba a punto de surgir, desafiando todo lo que había construido hasta ese momento. Una mañana, mientras Leonardo revisaba los bocetos de su próximo proyecto, una sensación inquietante lo invadió. Las luces de las esculturas estaban parpadeando de manera errática, algo que nunca había ocurrido antes. Al principio pensó que podría ser un fallo técnico, pero cuando se acercó para investigar, se dio cuenta de que algo más profundo estaba en juego. Las esculturas estaban emitiendo una luz inusualmente intensa, y sus movimientos se volvían cada vez más frenéticos. La primera figura, la de la forma humana delicada, parecía estar temblando, como si estuviera atrapada en una energía descontrolada. La segunda figura, con sus luces dinámicas, proyectaba patrones de luz caóticos que se cruzaban y entrelazaban sin orden. La tercera figura, la estática, tenía una luz parpadeante que se apagaba y encendía en intervalos erráticos. Leonardo intentó ajustar los controles y revisar los sistemas de iluminación, pero todo parecía estar en su lugar. Desesperado, empezó a examinar el área en busca de algún problema externo, pero no encontró nada. La tensión en el aire era palpable, y Leonardo sintió que la situación se estaba saliendo de control. Mientras trataba de resolver el problema, las esculturas comenzaron a proyectar una serie de imágenes y símbolos en las paredes del estudio. Eran figuras geométricas complejas y patrones que parecían tener un significado oculto. Leonardo trató de descifrar las imágenes, pero no pudo comprender su propósito. Las esculturas estaban comunicándose de una manera que él no podía seguir. En medio del caos, un estruendo repentino sacudió el estudio. Una de las esculturas, la de la figura dinámica, se desplomó en el suelo, rompiendo la estructura de luces que había creado. El impacto fue tan fuerte que varias piezas de la figura se esparcieron por el suelo, y las luces parpadeaban con una intensidad alarmante. Leonardo se preocupó por la seguridad de sus creaciones y se apresuró a recoger las piezas rotas. Desesperado por encontrar una solución, Leonardo se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Contactó a un viejo amigo, Samuel, un experto en tecnología de iluminación y electrónica, para que viniera al estudio y le ayudara a resolver el problema. Samuel llegó rápidamente y comenzó a examinar las esculturas con un enfoque técnico que Leonardo no había considerado. Mientras Samuel trabajaba en el problema, Leonardo se sentó a un lado, revisando los bocetos y documentos antiguos que había encontrado en el almacén. Notó que algunas de las imágenes y patrones en los dibujos coincidían con los símbolos proyectados por las esculturas.
Fue entonces cuando comprendió que las esculturas podrían estar tratando de transmitir un mensaje o advertencia a través de sus luces y movimientos. Con la ayuda de Samuel, lograron estabilizar las esculturas y restaurar la funcionalidad de la figura dinámica. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las esculturas parecían haber perdido parte de su gracia y precisión. Samuel sugirió que el problema podría estar relacionado con una sobrecarga en el sistema de iluminación o con una interferencia externa que había desestabilizado el funcionamiento de las esculturas. Leonardo se dio cuenta de que no podía seguir adelante sin entender la causa del problema. Decidió investigar más a fondo, explorando los antiguos bocetos y las notas que había recopilado a lo largo de los años. Se dio cuenta de que había algo en su trabajo que había pasado por alto, algo que podría estar relacionado con los mensajes ocultos de las esculturas. La noche se convirtió en un tiempo de reflexión y análisis para Leonardo. Mientras trabajaba en la reparación de las esculturas, se dio cuenta de que el primer gran desafío de su carrera no era solo un problema técnico, sino una señal de que había mucho más en juego. Las esculturas estaban tratando de comunicarse con él, y él necesitaba descifrar su mensaje para poder avanzar en su arte y en su vida. El desafío no solo puso a prueba sus habilidades como artista, sino también su capacidad para interpretar y comprender los misterios que rodeaban su creación. Con el corazón lleno de determinación y un nuevo sentido de propósito, Leonardo estaba listo para enfrentar lo que viniera y descubrir el verdadero significado de las esculturas vivientes. Con el sistema de iluminación restaurado y las esculturas de nuevo en funcionamiento, Leonardo Ferraro se sumergió en un nuevo capítulo de su carrera artística. El desafío previo no solo había puesto a prueba sus habilidades técnicas, sino que también había revelado una nueva dimensión en su proceso creativo. Las esculturas vivientes no eran simplemente una parte de su trabajo, sino una colaboración activa y dinámica que estaba transformando su enfoque hacia el arte. Un nuevo comienzo. Leonardo decidió comenzar su nueva obra con una serie de sesiones de trabajo en las que las esculturas jugarían un papel fundamental. La primera etapa de su proceso creativo involucraba una exploración profunda de las ideas y conceptos que había estado desarrollando durante años. En lugar de trabajar solo en sus bocetos, invitó a las esculturas a unirse a él en el proceso, considerando sus movimientos y luces como una fuente de inspiración en sí misma. La figura delicada, con su elegancia serena, parecía ofrecer una perspectiva única sobre la belleza y la forma. Leonardo notó que la luz que emanaba de ella tenía una calidad etérea que podía realzar los detalles más sutiles de su trabajo. Comenzó a experimentar con diferentes texturas y acabados en sus esculturas, utilizando la luz de la figura delicada para resaltar y sombrear las áreas de manera que nunca había imaginado. La danza de la luz y la forma. La figura dinámica, con su capacidad para cambiar de color y proyectar patrones complejos, aportó un elemento de fluidez y movimiento a las esculturas. Leonardo comenzó a integrar estos patrones en sus bocetos, creando formas que parecían estar en constante cambio. La luz cambiante de la figura dinámica ayudó a visualizar cómo sus esculturas podrían interactuar con diferentes ambientes y condiciones de luz. Este proceso fue profundamente inspirador para Leonardo. Se dio cuenta de que la capacidad de la figura dinámica para proyectar patrones de luz podía utilizarse para contar historias visuales, integrando narrativa y emoción en sus obras. Experimentó con la sincronización de los patrones de luz para reflejar diferentes estados de ánimo y temas en sus esculturas, añadiendo una nueva capa de significado a cada pieza. La base de la serenidad. La figura estática, con su luz constante y uniforme, proporcionó una base de calma y estabilidad en el proceso creativo. Leonardo utilizó esta figura como un punto de referencia para equilibrar las dinámicas y los movimientos de las otras esculturas. La luz fija de la figura estática ayudó a estabilizar los efectos de iluminación en sus obras y a crear un contraste efectivo con las luces cambiantes de las otras figuras. Leonardo también descubrió que la figura estática tenía un efecto relajante en él mismo. Durante las largas horas de trabajo,
la presencia constante y calmante de esta figura le permitió mantenerse enfocado y equilibrado, incluso cuando las otras esculturas estaban en movimiento y cambiando de forma. La creación de la obra maestra. Con la colaboración de las esculturas vivientes, Leonardo comenzó a trabajar en una obra maestra que integraba todos los elementos que había explorado. La pieza final fue un complejo conjunto de formas interconectadas, cada una iluminada de manera diferente para resaltar su carácter único. La obra combinaba la elegancia de la figura delicada, la fluidez de la figura dinámica y la serenidad de la figura estática en una composición armoniosa. Leonardo trabajó junto a las esculturas para perfeccionar cada detalle. Las luces cambiantes creaban un espectáculo de colores y patrones, mientras que la luz constante de la figura estática proporcionaba un ancla visual en el centro. La colaboración entre las esculturas y Leonardo resultó en una pieza que no solo era visualmente impresionante, sino que también transmitía una profunda sensación de emoción y significado. Un nuevo enfoque en el arte. A medida que la obra maestra tomaba forma, Leonardo se dio cuenta de que su proceso creativo había cambiado de manera fundamental. Las esculturas vivientes le habían enseñado a ver el arte de una manera diferente, a integrar la tecnología y la emoción en sus obras de una manera que nunca había imaginado. La colaboración con sus prototipos le había abierto nuevas posibilidades y le había permitido explorar un nivel de profundidad y complejidad en su arte que antes le parecía inalcanzable. El éxito de la nueva obra maestra no solo validó el enfoque innovador de Leonardo, sino que también lo inspiró a seguir explorando nuevas formas de expresión artística. Las esculturas vivientes se habían convertido en sus compañeras creativas, y juntos estaban listos para enfrentar nuevos desafíos y descubrir nuevas fronteras en el mundo del arte. El impacto del trabajo. La presentación de la obra maestra fue un evento trascendental. Los visitantes del estudio quedaron maravillados por la combinación única de forma, luz y emoción que Leonardo había logrado. La pieza capturó la atención de críticos y coleccionistas, y pronto se convirtió en una de las obras más reconocidas de su carrera. Leonardo sabía que el viaje apenas comenzaba. La colaboración con las esculturas vivientes había demostrado ser una fuente inagotable de inspiración y creatividad. Con el éxito de la obra maestra, Leonardo estaba listo para embarcarse en nuevas aventuras artísticas, explorando aún más el potencial de su arte y la magia de sus creaciones vivientes. La fama de la nueva obra maestra de Leonardo Ferraro se extendió rápidamente, atrayendo la atención de críticos y entusiastas del arte de todo el mundo. Con el éxito de su reciente exposición, Leonardo estaba en un estado de euforia creativa, inspirado y motivado para seguir explorando las posibilidades de sus esculturas vivientes. Sin embargo, esta etapa de éxito y creatividad estaba a punto de verse interrumpida por un evento inesperado que pondría a prueba la estabilidad de su trabajo y su comprensión de las esculturas. Una visita inesperada. Un día, Leonardo recibió una invitación para mostrar sus obras en una galería de arte internacional en una ciudad lejana. La oportunidad era emocionante, pero también requería una cuidadosa preparación. Decidió llevar solo 2 de sus esculturas vivientes, la figura delicada y la figura dinámica, ya que el viaje sería largo y complicado. La figura estática, a pesar de su estabilidad, sería mejor dejarla en el estudio para mantener el equilibrio del trabajo. El día de la exposición se acercaba, y Leonardo y sus esculturas se preparaban para el viaje. Mientras empaquetaba las esculturas y organizaba el transporte, sintió una extraña inquietud. No podía identificar exactamente qué era, pero algo en el aire parecía diferente. Pensó que quizás era solo la anticipación del evento, y trató de ignorarlo mientras se preparaba para partir. El primer problema. En el transcurso del viaje, todo parecía ir bien hasta que llegaron a la galería para montar la exposición. Mientras instalaban las esculturas, Leonardo notó que la figura delicada comenzaba a comportarse de manera extraña. Las luces de la figura parpadeaban de manera irregular, y los patrones que proyectaba en las paredes parecían inusualmente distorsionados. Aunque Leonardo intentó ajustar el sistema de iluminación,
no pudo solucionar el problema. La situación se complicó cuando, durante una de las pruebas finales, uno de los asistentes de la galería vio la figura delicada moverse ligeramente. La figura, aunque en apariencia estaba inmóvil, parecía tener un leve temblor que hizo que el asistente se detuviera en seco y preguntara si todo estaba en orden. Leonardo rápidamente trató de tranquilizar al asistente, asegurándole que era parte del diseño experimental de la escultura. Una revelación inesperada. La noche de la exposición, la galería estaba llena de invitados ansiosos por ver la obra de Leonardo. La figura delicada y la figura dinámica estaban instaladas y funcionando, proyectando sus luces y patrones con un impacto visual impresionante. Sin embargo, la extraña inquietud de Leonardo seguía persistiendo, y su preocupación aumentó cuando notó que la figura delicada parecía emitir un resplandor más intenso de lo habitual. En medio de la exhibición, cuando la sala estaba particularmente concurrida, un evento inesperado ocurrió. La figura delicada, que hasta entonces había mostrado solo ligeros temblores, comenzó a moverse de manera más pronunciada. Los movimientos eran sutiles, pero evidentes, y varios asistentes notaron que la figura parecía estar en un estado de agitación. Leonardo, visiblemente preocupado, trató de ajustar el control de la figura delicada en un esfuerzo por detener el movimiento. Sin embargo, mientras lo hacía, el resplandor de la figura se intensificó y comenzó a proyectar imágenes y patrones de una forma que nunca había visto antes. La figura parecía estar emitiendo una serie de imágenes abstractas que, para algunos observadores, tenían una calidad casi hipnótica. La intervención de Samuel. En el clímax de la noche, cuando la figura delicada estaba a punto de volverse completamente incontrolable, Samuel, el experto en tecnología de iluminación que había ayudado a Leonardo anteriormente, apareció en la galería. Había llegado para ver la exposición. Al notar la situación, se dirigió rápidamente hacia Leonardo. Samuel examinó la figura delicada y descubrió que el problema estaba relacionado con una sobrecarga en el sistema de iluminación y una posible interferencia electromagnética. Al parecer, la galería tenía una infraestructura eléctrica inusual que estaba afectando el funcionamiento de las esculturas. Samuel trabajó rápidamente para ajustar el sistema y estabilizar la figura delicada. Un momento de clímax. A medida que Samuel intervenía, la figura delicada parecía calmarse gradualmente, y su resplandor se estabilizaba. Sin embargo, el incidente había atraído la atención de los medios de comunicación y de los asistentes, que estaban intrigados por el comportamiento inusual de la escultura. Leonardo, aunque aliviado de que la situación estaba bajo control, no podía evitar sentirse perturbado por la revelación inesperada. La exposición continuó, y la figura dinámica, que funcionaba perfectamente, captó la atención y admiración del público. La figura delicada, aunque estable, dejó una impresión duradera con sus patrones y luces inusuales. La experiencia dejó a Leonardo con una profunda reflexión sobre los límites de su arte y la necesidad de comprender completamente las fuerzas en juego. Reflexiones y decisiones. De regreso en su estudio, Leonardo y Samuel discutieron el incidente en detalle. Aunque la intervención de Samuel había salvado la situación, Leonardo se dio cuenta de que el problema había revelado algo fundamental. Las esculturas vivientes no eran solo creaciones artísticas, sino entidades con una capacidad inherente para interactuar y responder a su entorno de maneras inesperadas. Leonardo decidió investigar más a fondo las posibles causas de la interferencia y el comportamiento de las esculturas. Se dio cuenta de que el desafío no era solo técnico, sino también una oportunidad para profundizar su comprensión de la conexión entre el arte, la tecnología y la vida. La revelación inesperada de la figura delicada había abierto un nuevo capítulo en su viaje artístico, y estaba decidido a explorar las implicaciones de este nuevo descubrimiento. Con renovada determinación, Leonardo se preparó para enfrentarse a los próximos desafíos y a descubrir el verdadero potencial de sus esculturas vivientes, mientras continuaba explorando el profundo vínculo entre la creación artística y la vida misma. Después del incidente en la galería,
Leonardo Ferraro regresó a su estudio con una mezcla de alivio y preocupación. Las esculturas vivientes habían demostrado ser más complejas y desafiantes de lo que él había imaginado, y el reciente problema había dejado una marca en su confianza. Decidió que era el momento de hacer una pausa en el trabajo en curso y reflexionar profundamente sobre su arte y el impacto de sus creaciones. Un retorno a las raíces. Leonardo comenzó a pasar más tiempo en el estudio, dedicando horas a observar sus esculturas y analizar sus características. El caos reciente le había recordado la importancia de regresar a las raíces de su proceso creativo. Para ello, decidió revisar las primeras versiones de sus prototipos y las obras que había creado antes de que las esculturas vivientes cobraran vida. El primer día de reflexión, Leonardo se sentó frente a la figura delicada, que estaba ahora inmóvil y tranquila en el estudio. Observó cómo la luz de la figura caía en patrones suaves sobre el suelo y las paredes. El resplandor de la figura, que había sido tan inquietante en la galería, ahora le parecía una fuente de inspiración y serenidad. Se dio cuenta de que, a pesar de los problemas, había una belleza profunda en el comportamiento y las interacciones de las esculturas. Una conversación silenciosa. Leonardo se acercó a la figura dinámica y comenzó a explorar cómo sus patrones de luz y movimiento podrían integrarse de una manera más armoniosa. Sentado en el suelo del estudio, rodeado por la luz cambiante de la figura, reflexionó sobre los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido. La figura dinámica parecía responder a su presencia con un ritmo más controlado y armonioso, como si entendiera su estado emocional. En esos momentos de contemplación, Leonardo se dio cuenta de que sus esculturas vivientes no eran simplemente objetos de arte, eran entidades que reflejaban sus propios sentimientos y pensamientos. Cada movimiento y patrón de luz parecía expresar una parte de su propia psique y emociones. La figura estática, con su luz constante, le ofreció un punto de equilibrio en medio de la reflexión. Leonardo comenzó a ver sus esculturas como compañeros de viaje en su proceso creativo, en lugar de meras herramientas. El proceso de reintegración. Leonardo decidió reintegrar las esculturas vivientes en su proceso creativo de una manera más consciente. En lugar de solo utilizar sus características tecnológicas, comenzó a considerar cómo cada una podía aportar una dimensión emocional y narrativa a sus obras. Desarrolló un plan para una nueva serie de esculturas que integraría la sensibilidad y la presencia de las esculturas vivientes en sus diseños. La nueva serie de esculturas se basaría en las experiencias y emociones que había compartido con sus prototipos. La figura delicada se convertiría en una representación de la serenidad y la belleza efímera, mientras que la figura dinámica reflejaría el flujo y el cambio constante de la vida. La figura estática se utilizaría como un símbolo de la estabilidad y la introspección. Una obra en proceso. Durante el proceso de creación, Leonardo trabajó en estrecha colaboración con las esculturas, utilizando sus luces y movimientos como guías para el diseño. Cada día, pasaba tiempo observando y ajustando los patrones de luz y movimiento, asegurándose de que cada escultura expresara la emoción y el significado que deseaba transmitir. Un día, mientras trabajaba en el estudio, una idea brillante surgió. Decidió que su nueva serie de esculturas no solo reflejaría emociones individuales, sino que también contaría una historia coherente. Cada escultura se conectaría con las demás a través de un hilo narrativo, creando una experiencia inmersiva para el espectador. La serie exploraría el viaje de la vida, desde la serenidad de la existencia hasta el dinamismo del cambio y la estabilidad de la introspección. El primer vistazo. La primera escultura de la nueva serie estaba casi completa, y Leonardo estaba ansioso por ver cómo se integraría con las otras dos esculturas vivientes. Decidió hacer una prueba final antes de presentar la serie al público. La figura delicada, la figura dinámica y la nueva escultura se colocaron juntas en el estudio, creando un entorno lleno de luz y movimiento. Leonardo observó cómo las luces y los patrones interactuaban entre sí, creando una experiencia visualmente rica y emocionalmente profunda. La serie parecía contar una historia de transformación y crecimiento,
capturando la esencia de lo que había aprendido a través de su trabajo con las esculturas vivientes. Un momento de claridad. Con la serie completa, Leonardo se dio cuenta de que su arte había evolucionado de una manera inesperada. La colaboración con las esculturas vivientes había transformado su enfoque, permitiéndole explorar nuevas formas de expresión y conexión emocional. La nueva serie de esculturas no solo representaba su habilidad técnica, sino también su viaje personal y creativo. El proceso de reintegración y reflexión le había dado una nueva perspectiva sobre su trabajo y su relación con las esculturas vivientes. Leonardo estaba listo para presentar su nueva serie al mundo, con la confianza de que había logrado algo verdaderamente significativo y único. Con un sentido renovado de propósito y claridad, Leonardo se preparó para compartir su arte con el público, sabiendo que cada pieza contaría una historia de transformación, emoción y la profunda conexión entre el creador y sus creaciones. El éxito de Leonardo con sus esculturas vivientes había comenzado a generar murmullos en el mundo del arte. Aunque mantenía su obra en privado, el rumor sobre un escultor que creaba piezas tan extraordinarias que parecían cobrar vida había llegado a oídos de muchas personas. Una de esas personas era Armand Dufault, un renombrado artista y escultor que, durante años, había dominado las galerías y exposiciones más prestigiosas del mundo. La sombra de la rivalidad. Armand, un hombre de estatura imponente y personalidad aguda, era conocido por su actitud fría y calculadora. Había construido su carrera con una combinación de talento, técnica impecable y un sentido feroz de la competencia. Cuando escuchó sobre Leonardo y sus obras, sintió una punzada de curiosidad, pero también de celos. Para Armand, la idea de que otro artista pudiera superarlo, o siquiera rivalizar con él, era inaceptable. Decidido a investigar, Armand visitó la galería donde Leonardo había expuesto anteriormente y se las arregló para hablar con el curador, quien le contó de manera discreta sobre las extrañas y maravillosas esculturas de luz y movimiento que Leonardo había creado. Intrigado, Armand decidió buscar una oportunidad para confrontar a este nuevo talento que comenzaba a llamar la atención. El encuentro inesperado. Una tarde, mientras Leonardo trabajaba en su estudio con los 3 prototipos vivientes, un fuerte golpe resonó en la puerta. No esperaba a nadie, por lo que se sorprendió al ver en el umbral a un hombre alto, vestido de manera impecable, con una mirada severa y penetrante. ¿Tú eres Leonardo Ferraro?, preguntó el hombre, su tono directo y sin cordialidad. Leonardo, algo desconcertado, asintió. Soy Armand Dufault, continuó el hombre. He oído hablar de tu trabajo. Leonardo sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Conocía bien el nombre de Armand, ya que era considerado uno de los grandes maestros contemporáneos. Pero había algo inquietante en su presencia, como si Armand no estuviera ahí simplemente por curiosidad artística, sino con una intención más oscura. He oído que has creado algo único, dijo Armand, mirando alrededor del estudio. Algo que podría desafiar lo que el mundo del arte ha conocido hasta ahora. Leonardo tragó saliva, sin saber cómo responder. Armand caminó lentamente por el estudio, observando las esculturas, que en ese momento permanecían quietas, sin emitir las luces que las caracterizaban. Es curioso cómo algunos artistas logran captar la atención con trucos y artificios, dijo Armand, con una sonrisa fría. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrás sostener tu éxito? ¿O estas curiosidades son lo único que tienes? El reto. La atmósfera en el estudio se volvió pesada, casi sofocante. Leonardo sintió que, aunque Armand hablaba con aparente calma, sus palabras estaban llenas de veneno. Era como si cada frase estuviera diseñada para minar su confianza. El verdadero arte, continuó Armand, no necesita de luces ni de movimientos extravagantes. Lo que tú haces, aunque interesante, no es más que un juego. Pero el tiempo pondrá todo en su lugar, y pronto verás cómo el público pierde interés en lo que sea que estés creando. Leonardo, aún en shock por la inesperada visita,
intentó mantenerse sereno. Mis obras no son solo luces o movimientos, respondió con firmeza. Son la expresión de algo más profundo, de un proceso emocional y creativo que va más allá de lo que se ve a simple vista. Armand alzó una ceja, evidentemente disfrutando del desafío. Veremos si eso es suficiente cuando el mundo vea lo que yo estoy preparando, dijo con una sonrisa enigmática. Porque créeme, Leonardo, no me quedaré de brazos cruzados mientras alguien intenta robar mi lugar en la cúspide del arte. Antes de que Leonardo pudiera responder, Armand se giró y, con un movimiento decidido, salió del estudio, dejando una sensación de inquietud en el aire. Un nuevo temor. Después de la visita de Armand, Leonardo sintió que su confianza vacilaba. Aunque había trabajado en sus esculturas con una dedicación apasionada, la presencia de un artista tan intimidante como Armand le hizo cuestionar si realmente estaba preparado para enfrentarse al mundo del arte en su máximo nivel. Los prototipos, como si percibieran el estado emocional de Leonardo, comenzaron a moverse a su alrededor de manera casi protectora. La figura delicada proyectó una luz suave sobre él, mientras que la figura dinámica emitió un leve resplandor pulsante, como un latido. Leonardo se dejó envolver por las luces y movimientos, buscando consuelo en la cercanía de sus creaciones. El dilema. Sin embargo, las palabras de Armand seguían resonando en su mente. ¿Realmente había confiado demasiado en el aspecto técnico de sus esculturas vivientes? ¿Eran simplemente curiosidades como había insinuado Armand? Leonardo comenzó a preguntarse si estaba a la altura del desafío que se avecinaba. Por primera vez desde que inició su carrera, consideró la posibilidad de rendirse, de dejar de lado sus esculturas y evitar la competencia con un rival tan formidable. Pero al mismo tiempo, sentía que renunciar sería traicionar todo lo que había logrado hasta ese momento. Una noche, mientras observaba cómo las luces de los prototipos llenaban el estudio, Leonardo tomó una decisión crucial: no se rendiría. A pesar del miedo que le había sembrado Armand, sabía que su obra era única, y que las esculturas vivientes no eran simples trucos, sino una extensión de su ser creativo. El camino hacia adelante. Con la determinación renovada, Leonardo decidió que no solo terminaría su serie de esculturas, sino que también la llevaría a un nivel aún más ambicioso. Si Armand Defoe quería un desafío, lo tendría. Pero no competiría en los términos de su rival. Haría algo mucho más grande: crear una obra de arte que no solo desafiara las expectativas del mundo, sino que también redefiniera lo que significaba ser un artista. El próximo paso sería clave, y para ello, necesitaría el apoyo de sus 3 fieles prototipos vivientes. Tras la inquietante visita de Armand Defoe, Leonardo Ferraro se embarcó en un proceso de transformación tanto en su arte como en su estado mental. El desafío era claro: no solo debía probar su valía como artista, sino también superar las expectativas impuestas por su rival y demostrar que sus esculturas vivientes eran mucho más que meros trucos. Un nuevo proyecto. Leonardo decidió comenzar un nuevo proyecto monumental que representara la culminación de su carrera artística hasta ese momento. Esta obra, titulada El espíritu del cambio, sería una serie de esculturas vivientes interconectadas que narrarían una historia de evolución y transformación, un tema que reflejaba tanto su viaje personal como el mundo en el que vivía. Para este proyecto, optó por crear 3 esculturas nuevas, cada una representando un aspecto diferente del espíritu humano: la esperanza, la resiliencia y la sabiduría. A diferencia de los prototipos anteriores, estas esculturas estarían diseñadas para interactuar entre sí de maneras más complejas, formando un conjunto que no solo capturara la esencia de cada emoción individual, sino que también las uniera en una narrativa cohesiva. Desafíos técnicos y emocionales. El proceso de creación no fue fácil. A medida que avanzaba, Leonardo se enfrentó a desafíos técnicos que pusieron a prueba tanto sus habilidades como su paciencia. Los mecanismos internos de las esculturas, diseñados para proyectar luces y movimientos precisos, estaban causando problemas imprevistos.
Los sistemas de iluminación parpadeaban erráticamente y los patrones de movimiento no siempre se sincronizaban como se esperaba. Además, el estrés de la competencia con Armand estaba comenzando a afectar su bienestar emocional. A menudo se encontraba perdiendo la concentración y dudando de su propio talento. Las esculturas vivientes, sin embargo, parecían estar más vivas que nunca, respondiendo a sus emociones y ofreciéndole un tipo de apoyo silencioso. Un encuentro inesperado. Un día, mientras trabajaba en su estudio, Leonardo recibió una visita inesperada. Esta vez no fue Armand, sino su antiguo mentor, el maestro Pietro Conti. Pietro había sido una figura crucial en los primeros días de la carrera de Leonardo, y su llegada le ofreció un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. «He oído sobre tus recientes éxitos y los desafíos que has enfrentado», dijo Pietro, con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. «Quería ver cómo estás manejando todo esto». Leonardo, aliviado de ver a su mentor, le mostró el progreso de sus esculturas. Pietro observó detenidamente y luego se volvió hacia Leonardo con una expresión de admiración. «Tu trabajo es más impresionante de lo que imaginaba», dijo Pietro. «Pero también veo que estás luchando con problemas técnicos. Permíteme ofrecerte algunos consejos». Pietro ayudó a Leonardo a identificar y solucionar varios problemas con las esculturas, ofreciendo una perspectiva fresca y técnicas que había aprendido a lo largo de su carrera. El consejo de Pietro ayudó a mejorar la precisión y la fluidez de las esculturas, acercándolas a la visión original de Leonardo. Un nuevo desafío. Con el apoyo de Pietro y un renovado sentido de propósito, Leonardo se enfrentó a un nuevo desafío. Armand había organizado una exhibición especial en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, y estaba invitando a los críticos y a los líderes del mundo del arte. Era una oportunidad para demostrar su habilidad y validación, pero también un riesgo enorme si sus esculturas no estaban listas a tiempo. Leonardo y sus prototipos vivientes trabajaron día y noche para completar la serie El espíritu del cambio. Cada escultura fue meticulosamente ajustada, y los patrones de luz y movimiento fueron afinados para garantizar una presentación impecable. La atmósfera en el estudio se llenó de una energía palpable mientras se acercaba la fecha de la exhibición. La exhibición. Finalmente, llegó el día de la exhibición. La galería estaba repleta de visitantes, críticos y artistas influyentes. Leonardo presentó su serie con una combinación de ansiedad y esperanza. Las esculturas, ahora perfeccionadas, comenzaron a cobrar vida en el escenario. La serie El espíritu del cambio proyectó un espectáculo deslumbrante de luz y movimiento, contando la historia de la esperanza, la resiliencia y la sabiduría en una coreografía de colores y sombras. La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Las esculturas cautivaron a los espectadores y generaron una gran cantidad de elogios. Los críticos se mostraron impresionados por la habilidad técnica y la profundidad emocional de la obra. Sin embargo, el momento culminante de la noche llegó cuando Armand Defoe, que también había asistido a la exhibición, se acercó a Leonardo con una expresión de sorpresa y respeto. El reconocimiento. Armand, conocido por su competencia despiadada, se acercó a Leonardo al final de la exhibición. En lugar de la confrontación que Leonardo había esperado, Armand ofreció un reconocimiento genuino. «Debo admitir que tu trabajo ha superado mis expectativas», dijo Armand. «No solo has demostrado ser un artista talentoso, sino que has creado algo verdaderamente original y significativo. ¡Felicitaciones!». Leonardo, sorprendido por la reacción, agradeció a Armand. La competencia con él no solo le había empujado a mejorar, sino que también había llevado a un reconocimiento que finalmente parecía merecido. Una reflexión. Esa noche, mientras Leonardo regresaba a su estudio, reflexionó sobre el viaje que había emprendido. Había enfrentado desafíos técnicos, emociones conflictivas y una rivalidad que lo había puesto a prueba. Sin embargo, al mirar sus esculturas,
se dio cuenta de que cada obstáculo había sido una parte integral de su crecimiento como artista. El éxito de la exhibición era un testimonio de su perseverancia y dedicación. Aunque la competencia con Armand había sido dura, Leonardo entendía ahora que cada desafío había contribuido a la profundidad y la autenticidad de su trabajo. Con una sensación de satisfacción y realización, Leonardo se preparó para el siguiente capítulo de su carrera, sabiendo que su arte no solo había sido probado, sino también transformado por las pruebas que había enfrentado. Con el éxito de la exhibición y el reconocimiento de Armand Defoe, Leonardo Ferraro se sintió en la cúspide de su carrera. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado a su fin. La culminación de su proyecto El Espíritu del Cambio traería consigo una revelación inesperada y un cambio profundo en su vida y en sus esculturas vivientes. La transformación. Leonardo continuó trabajando en su estudio, ahora más confiado en sus habilidades y con una renovada pasión por su arte. Las esculturas vivientes, que hasta ahora habían sido sus fieles compañeras, habían desarrollado una complejidad y una sensibilidad que parecía ir más allá de su diseño original. A medida que interactuaban entre sí, se notaba una especie de conexión más profunda, como si las esculturas hubieran comenzado a entender y comunicar sentimientos y pensamientos propios. Una noche, mientras Leonardo estaba solo en su estudio, notó que las esculturas emitían una luz más intensa y cálida de lo habitual. El ambiente se llenó de una vibración sutil, casi mágica. Leonardo se acercó a la escultura de la esperanza, observando cómo su luz parecía cambiar de color, pulsando con un ritmo que resonaba con su propio corazón. De repente, uno de los prototipos comenzó a moverse de manera que nunca antes había hecho. La escultura de la resiliencia se separó de su base y se desplazó lentamente hacia Leonardo, quien quedó asombrado al ver que los otros dos prototipos también se movían en su dirección. El mensaje oculto. Las esculturas comenzaron a formar un patrón complejo de luces y movimientos, creando una imagen en el aire que parecía un mensaje en código. Leonardo observó con asombro cómo las luces y sombras se entrelazaban, creando una figura enigmática que representaba un mapa antiguo y desconocido. Leonardo entendió que este mapa no era simplemente una representación artística, sino una guía para algo más grande. El patrón se revelaba como una serie de coordenadas y símbolos que parecían dirigir a un lugar específico. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, decidió seguir las indicaciones del mapa. El viaje. Siguiendo las coordenadas del mapa, Leonardo emprendió un viaje hacia un rincón remoto del país, guiado por un profundo sentido de propósito. Las esculturas vivientes lo acompañaban, moviéndose con él y proporcionando una luz tranquilizadora en la oscuridad de la noche. La travesía llevó a Leonardo a través de paisajes impresionantes y desafiantes, pero su determinación nunca flaqueó. Finalmente, llegaron a una cueva oculta en las profundidades de un bosque antiguo. La entrada estaba adornada con símbolos que coincidían con los del mapa. Leonardo, sintiendo una mezcla de anticipación y asombro, entró en la cueva con las esculturas a su lado. La revelación. Dentro de la cueva, Leonardo encontró una cámara secreta iluminada por una luz suave y dorada. En el centro de la cámara había un pedestal con una caja antigua y elaborada. Al abrir la caja, descubrió un antiguo manuscrito que contenía un mensaje escrito por un artista y maestro de tiempos pasados, conocido por sus habilidades en la escultura y la luz. El manuscrito hablaba de la verdadera esencia del arte, revelando que las esculturas vivientes de Leonardo eran una manifestación de una antigua tradición artística perdida. Según el manuscrito, los artistas de esa era creaban obras que no solo capturaban la esencia de la humanidad, sino que también podían transmitir emociones y experiencias a través de la luz y el movimiento. El verdadero propósito del arte, decía el manuscrito, era conectar a las personas con una comprensión más profunda de sí mismas y del mundo que las rodea. La conexión final. Leonardo, leyendo el manuscrito, se dio cuenta de que su trabajo había estado siguiendo un camino antiguo y sagrado, sin que él lo supiera.
Las esculturas vivientes no solo eran una representación de su creatividad, sino también una conexión con una tradición artística que trascendía el tiempo y el espacio. Con una sensación de paz y realización, Leonardo regresó a su estudio con una nueva perspectiva. Sabía que su arte no era simplemente una serie de esculturas impresionantes, sino una forma de conectar a las personas con algo más profundo y significativo. Un nuevo comienzo. Leonardo decidió que la próxima fase de su carrera se centraría en compartir su descubrimiento con el mundo. Preparó una nueva exhibición, no solo para mostrar sus esculturas vivientes, sino para transmitir el mensaje del manuscrito antiguo. Quería que su arte no solo fuera admirado, sino que también inspirara a otros a buscar una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo a través de la creatividad. La exhibición, titulada El legado del espíritu, se convirtió en un evento trascendental, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Leonardo, rodeado de sus esculturas vivientes y con el manuscrito antiguo en mano, compartió su viaje y su descubrimiento con todos los que vinieron a verlo. El impacto fue profundo, y la obra de Leonardo dejó una huella duradera en el mundo del arte. La eternidad de la creación. Leonardo entendió que su viaje artístico no había terminado, sino que estaba en constante evolución. Las esculturas vivientes continuaron siendo una parte integral de su vida y su trabajo, y su legado se consolidó como un ejemplo de cómo el arte puede trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. La historia de Leonardo Ferraro se convirtió en una inspiración para futuras generaciones de artistas, demostrando que el verdadero arte no solo captura la esencia de la humanidad, sino que también tiene el poder de conectar a las personas con una comprensión más profunda y universal. Así, en el silencio de su estudio, con las esculturas vivientes proyectando su luz suave y cálida, Leonardo supo que había encontrado su verdadero propósito. Y con una sonrisa de satisfacción, dejó que el arte siguiera guiando su camino hacia un futuro lleno de creatividad y descubrimiento continuo.